Por fin, primer torneo grandotote así en Europa. Más que nada por ver si se diferencia un poquito del meta que estamos acostumbrados de ver de todos los vídeos en. Bueno, vídeos, de todas las cifras y todas las estadísticas y todo lo que hay en Estados Unidos, ¿no? Entonces, nada, bueno, no sé si muchas sorpresas, pero algunas sorpresas muy importantes. Vamos a ver. Bueno, antes que nada, ya saben que cada vez que alguien se suma a ser mecenas en Puente 3, pues tiene unos segunditos para poder agradecer eso. Así que muchísimas gracias a Pitikli Stark, que me dice cosas tan bonitas como transmites de manera muy amena y entretenida y quería agradecértelo. Nada, pues yo sé que el tiempo de todos vosotros es súper valioso, que es muy complicado que estéis viendo un vídeo de inicio a fin y que a lo mejor todos los temas os interesen, así que intento hacerlo lo mejor posible para que así sea. Así que muchísimas gracias, Pitikli, y por supuesto, queda pendiente que me cuentes tus avances con Hera para ver qué tal, porque tengo ganas de probarla, ¿eh? La verdad es que aún no la he tocado, tengo ganitas de probar el mono verde, a ver cómo va. Muchas gracias y nada, ya sí pasamos a todo lo que tiene que ver con el torneito. Bueno. Torneo fue en Reino Unido, en Leicester, que creo que se dice Leicester, me parece que el nombre en inglés se dice Leicester. Bueno, torneito de un CAS, ¿vale? Pues bueno, aquí en verdad fue. Aquí vemos que el ganador se llevó 400 libras, el segundo 200, el tercer y cuarto 100 y del quinto para hasta el octavo 50 libras, ¿no? Tenían hueco hasta para 512 personas, gente. Esto es una locura. A ver si va subiendo, ¿no? El juego y la gente está más contenta y demás, y conseguimos tener cifras tan potentes. Recuerdo que dentro de muy poquito, nada, o sea, creo que falta una semanita, ¿no? En el Infrefest en España, en Barcelona, va a haber un torneo que, si no me equivoco, ya se abrió hasta las 300 personas, creo recordar. Así que maravilloso. Y al final de septiembre también viene el Battle of Zaragoza. ¿Battle of o For Zaragoza? Creo que es For Zaragoza, que creo que estaban unas 130, 150 personas la última vez que miré. En España vienen cosas muy gordas, pero por ahora, hasta que eso llegue, pues nos tenemos que conformar con lo que viene de fuera. Vamos a ver un poquito qué pasó en este torneo. Bueno, vamos a empezar analizando el número de participantes, o sea, el número de líderes, ¿no? Que estuvieron presentes. Vemos a Han Solo, el del set 2, el Worth the Risk, tuvo un 54% de win rate con 13 participantes. Bien, al parecer creo que está haciendo mucho efecto, que ha habido varias victorias en algunos torneos, muy buenos resultados en prácticamente todos los torneos que está yendo este Han Solo azul, pero el verde se está metiendo entre medias. Ahí vamos a ver. Y sin duda, pues ahí está, ¿no? Ahí está, y un 54%. El torneo fue de 94 personas, ¿vale? O sea que una cifra bastante considerable. Ahora, 13, claro, no nos dice muchísimo, es un número muy alto que dobla prácticamente al top 3, más del doble, por tanto, ha sido un líder muy solicitado, muy seleccionado para el torneo, pero 13 personas sigue siendo una muestra chiquitilla. Pero si lo juntamos con otros torneos que hemos analizado en este canal y otros torneos que no he analizado pero que están ahí, claramente hay una tendencia, ¿no? Han Solo del set 2 ha venido para quedarse y está consiguiendo cosas muy potentes. Boba no es sorpresa, veremos luego si hay más amarillos, más verdes. Tiene un 55% de win rate con 12 personas. Tercer lugar, Sabine, ningún tipo de sorpresa, también 12 personas, 54%. Pasamos después ya a 6, o sea, hay una diferencia bastante gorda, es el doble, ¿no? El doble por abajo. Rey como cuarto líder más usado, con Han Solo y Kira, hay un empatito a 6. Y todos en 50% o un poquito más alto. En principio han sido personas que han llegado bastante bien, que han tenido muy buenos resultados y que habrán quedado fácilmente en el top 16 sin ningún tipo de problema. Estamos en el Discord, ahí comentando un poquito la información del torneo, y me di cuenta que me olvidé de grabar esta parte, así que rápidamente di a grabar, no con la cámara buena, sino con la cámara un poquito menos buena, así que vamos rápido a comentar algunas de las cosas más interesantes. En el link, que por supuesto está en la descripción, lo van a encontrar ahí. Si se van a Metagame y luego eligen el líder y dan a Matchups, podemos ver qué tal les ha ido, ¿no? En algunos enfrentamientos. Por ejemplo, esos Han Solos del set 2, que no todos son azules, ¿vale? Es importante recalcar esto, lo vamos a ver un poquito más adelante. Vemos que contra Cat Bane tiene un 100%, 3 partiditas, no son súper representativas. Si nos vamos a la más llamativa, Boba Fett, Boba Fett son 10 victorias, tiene un 90% en este enfrentamiento contra Boba.
Claro, en principio vamos a ver bastantes amarillos ahí arriba. Luego tiene 6 6 victorias, 5 derrotas contra Sabine. Y 6 en el mirror, ¿no? En el mirror de líder, pero repito, el deck, la base puede ser de otro color, un 50%. Son los más representativos. Si vamos a mirar ahora los Boba Fett, vemos, bueno, lo más representativo es Sabine, tiene un 77.78 favorable, ¿no? De win rate frente a esta líder, Sabine, puro agro. Contra otros bobas hay un 50, pues obviamente, al final es lo que tienen los mirror. Y contra, bueno, Han Solo, pues un 3-3, ¿no? Más allá de eso, claro, ya que hemos visto un 10-1, pues aquí vemos un 1-10 en contra con Han Solo del set 1, del set 2. Si nos bajamos ahora a mirar Sabine, bueno, tiene un 100% con 5 victorias contra Palpatine, 100% contra Darth Vader, contra Thrawn. ¿Qué más podemos ver aquí llamativo? Un 5-3 contra Sabine. Efectivamente, Sabine, aunque haga un super mega banquillo contra Sabine, le cuesta mucho. Y mira que en principio es como muchas zonas baratillas, mucha curación, pero una de las razones por las cuales Rey no está más arriba o no se está viendo tanto los torneos es porque no es capaz de lidiar bien contra el agro de Sabine. Kira 3-2, Sabine, Mirror obviamente, 5-6, mira, Boba, Boba Damio me había saltado de lista. Contra Han Solo es un 5-6, o sea, no, es un 45%, no está ahí bastante equilibradillo. Han Solo del set 2, del set 1 tiene un poquito favorable, aunque 6 partidas es muy pequeña muestra, ¿no? Y luego ya realmente con 6 personitas llevando a Rey, a Han Solo, a Kira, como que no es súper representativo, ¿no? No es súper representativo. Vamos a ver Kira, que es la que ganó el torneo. Tenemos así, es que es una muestra muy pequeña. De aquí realmente no se puede sacar mucha información, pero sí de Han Solo, de Boba y de Sabine. Ojalá lleguen en un futuro torneos un poquito más grandes para que ahí sí podamos sacar unas estadísticas un poquito más fieles quizá a la realidad y no tan dependientes de ciertas personas que a lo mejor vienen dominando ciertos decks o que se le da muy mal un pairing, no es 100% fiable. Más abajo vemos 5 Palpatines, 5 Tarkins, 4 Boss, 3 Vader, 3 Kylo. Sacar estadísticas de tan poquita gente, lo que al final nos va a decir es si hay muy buenos resultados, quizá no sea tanto por el desempeño del deck, que claramente para poder llegar a estar arriba con un líder no tan presente en el meta, que como hemos visto hasta ahora, es importante que el deck sea sólido y que pueda funcionar, pero también me habla mucho de las manos, ¿no? De la persona, del piloto que está detrás de este deck. Podemos ver que Bossk tiene un 53.57, o sea, al nivel de los que están arriba, muy bien. Vader, un 52, que hasta ahora estaba bastante desaparecido en muchos de los eventos, o sea, prácticamente no se estaba viendo. Creo que había que tardar un poquito en ver cómo Darth Vader se acomodaba, ¿no? Al meta actual. Vamos a ver luego un par de decks. Y por mostrar algunas cifras interesantes, tenemos dos Landos que hicieron un 64.29% de victorias. No voy a repasar Lando, gente, porque es lo que estoy jugando a día de hoy. Creo que ya tendré unas 40, 50 partidas. Viene guía muy pronto, entonces aprovecharé estos decks más el mío para traer una guía bien potente de Lando, ¿vale? Es muy jugable y pasan cosas, ¿eh? De verdad, os lo prometo que pasan muchas cositas. El siguiente win rate que nos tiene que llamar la atención es Gar Saxon. Solo una persona, pero hizo tremendo 5-2. O sea, estuvo a una victoria de poder meterse ahí en el 6-1, perdón, y estar arriba, ¿no? Y siendo un poco el foco. Vamos a ver cómo fue el deck. Y por lo demás, bueno, pues poquita cosa más, ¿no? Una Leia, ojo, una Leia. Una Hera, un Hondo, un Jabba, un Chirrut. Bueno, no sé si son personas que iban a por el torneo. Algunas de ellas... bueno, sí. Este Jabba, por ejemplo, hizo un 2-2 y se fue a casa. No todo el mundo fue a competir con estos líderes. Simplemente fue quizá a participar y a ver qué ocurría. Pero, bueno, aquí a partir de estas cifras se pueden sacar cositas. Vamos a pasar ahora a ver las posiciones finales en el torneo y a ver algunos de los decks más interesantes. Bueno, ganador... Mitchell Tweet, fue en Reino Unido, por tanto prácticamente todos los participantes fueron de Reino Unido, ¿vale? Había un sudafricano, no creo que se desplazara hasta allí para poder jugar el torneo, imagino que ya estaría viviendo por allí. Y ¿qué más? Un estadounidense y nada, eso, 95 personas, sé que fueron 94, 95 personas. Bueno,
ganador Michelle Tweet con un 7-0 y con Kira, ¿vale? Entonces aquí le vamos a dar, vamos a ver un poco luego su lista. Segundo lugar está Mark con 6-1 con Sabine Wren, también vamos a ver esta Sabine. En tercer lugar está Han Solo, el del set 2, ¿vale? Que veremos, ya adelanto que no, creo recordar que no era el azul, o sea, primera sorpresa. En cuarto lugar, Bosk, que, bueno, espero que no lo han considerado un poquito de trampa, pero puse a Bosk en la miniatura. Bueno, aún no lo he hecho, pero cuando diseñe la miniatura lo voy a poner, porque me parece muy relevante que Bosk se haya metido ahí, ¿no? Ahí en el tope y que haya podido estar combatiendo. Vamos a ver. Y en quinto lugar tenemos a Han Solo del set 1. Y no es el amarillo, no es el amarillo. Después tenemos el primer Boba en el sexto puesto, terminando las personas que hicieron un 6-1. ¿Qué vemos a continuación? Sabine, Boba, dos Han Solos, que al final, bueno, Han Solo, entre que el deck está fuerte y era el líder más numeroso, no me sorprende que esté aquí tan arriba, ¿verdad? Un Palpatine, el primer Palpatine, o sea, el primer deck. Bueno, estoy hablando de más. Igual aquí alguno de estos bobas viene con base azul y nos cambia un poco la percepción. Pero, en principio, Palpatine sería como el primer líder que de un modo normal, de lo que estamos más acostumbrados a ver en el meta, está enfocado a una partida larga, de rampeo. Y Moff Tarkin, también en un puesto bastante muy bueno, con un 5-2. Vamos a ver también su deck. Seguimos con un Han Solo, una Rey, la primera Rey, veremos si es Rey salía, si viene con base roja o no. Y el top 16 lo cierra otra Sabine. Este Lando, como digo, gente, vendrá una guía especial para él, ¿vale? Vamos a comparar un poco los tres decks, porque hay como tres tendencias bastante claras. Una es la mía, que no es que sé yo la he inventado, pero es un poco la tendencia que yo estoy siguiendo en mi deck, y otra que va un poquito más de otro modo. No me quiero adelantar. Y por supuesto, vamos a ver este Gar Saxon, ¿no? Hizo un 5-2. A ver qué pasa. A ver, algo así llamativo. El primer Darth Vader, también yo creo que lo vamos a analizar. A ver cómo vino. Y más o menos yo creo que estamos. Antes de ver los decks, vamos a ver un poquito cositas, ¿vale? Vamos a ver. La run del ganador con Kira. Empezó contra un Bosk. Es el Bosk... a ver, Bosk Matt Gilbert. No es el mismo, es Andy Avery. Bueno, se enfrentó contra un Bosk, luego contra un Luke, Gran Inquisidor, Han Solo del set 1, Boba, Sabine, Boba. Oye, no tuvo una run cómoda, ¿no? O sea, bueno, puede ser que... Podemos pensar que Luke, Gran Inquisidor, Boss, como que parece que no están ahí muy en el meta, por lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? O sea, meta en el sentido de haber topeado en muchos torneos, ¿no? Pero todo lo de arriba, Han Solo 2, Boba y Sabine, obviamente, todo esto eran cosas potentes. A ver, la final... La final la perdió contra... la perdió contra Kira. ¿Y qué venía? Venía con... Es el doble amarillo. Vale, o sea, la final fue un doble amarillo. Bueno, doble amarillo y Sabine, supongo que será la verde, imagino. Sí, fue justamente la verde. El otro Boba con el que se enfrentó también, base amarilla, doble amarillo. Y el Han Solo que se enfrentó fue con base azul. Ok, entonces sí que era el Bomb Solo, que ya saben que hay una guía de... Bueno, al final son todas bastante similares, ¿no? Todos los decks aquí en el canal. Vale, pues vemos que fue una run bastante potente. Vamos a ver, yo creo que ya de una su deck, ¿vale? Para ver cómo fue todo. Bueno, aquí tenemos su deck, ¿no? Primera cosa llamativa es que lleva la base de 25. Hay una tendencia ahora de llevar la base de 30 porque parece ser que realmente eres capaz de aguantar a un agro como Sabine, ¿no? Entonces, bueno, la base de 25... le funcionó. Al final se enfrentó a dos bobas amarillos que van bastante fuerte, un mínimo una Sabine verde que también va muy rápido y otros líderes que a lo mejor no corren tanto, pero te pueden meter mucha presión. Al final esta base verde le funcionó y pudo hacer correr el deck. A ver, cosas llamativas. Pues creo que, bueno, quizá un Maul, que normalmente llevas 3 Darth Vader y ningún Darth Maul, pero bueno, el Darth Maul puede entrar, 2 Snokes, Avenger, Relentless, pues no hay nada llamativo, ¿no? Creo que es un deck bastante estándar de lo que estamos acostumbrados a ver en otras listas de Kira que hemos ido analizando, como la que ganó en la Gen Con. Es un deck bastante sólido, es un deck que tiene todo lo bueno del anterior set y ha metido un Darth Maul, ha metido Long Pike y esto que son claves, son súper claves. El Sentinel este, el Pike, que es buenísimo, y el cliente. Todo lo demás es
como los antiguos Krennic o presentes Krennic y Aiden verdes. Venga, vamos a ver ahora la run de Sabine verde, la segunda. Empezó contra una Kira, siguió con una Sabine Mirror. Queremos ver qué tenía. Era... ¿Qué es Trocitis la roja? Sí, ¿no? Sí, sí. Interesante, interesante. Yo creo que no estaba mucho en el radar. Es cierto que se está jugando, pero al final todo el mundo está apreciando la verde por lo potente, ¿no? Por todo lo que trae. Al final, si no eres capaz de dar ambos a ciertas unidades, sientes que a lo mejor no corres todo tanto como te gustaría, ¿no? Pero ¿qué estamos viendo? Bueno, te estamos viendo la unidad que quita centinelas, por supuesto a la A. Bo-Katan, que es maravillosa, un 2-3-3 es como el Battlefield Marine, pero que tiene esta parte de que te permite robar cartitas si alguna de las bases tiene 15 daños o más hechos, ¿no? Sabine, Ketsuonio, nada, es muy agro. Es que ¿cómo va a jugar Sabine? No puede jugar de otro modo. Red 3, Cassian, Fighter for Freedom, K2, Podameron, Greker, y luego Heroic Sacrifice, Dying Ride. Vale, yo creo que lo que estaba buscando es generar bastante robo para llegar a los daños indirectos, For a Cause, Dying Ride y The Chaos of War, y Aggression. Creo que Aggression es la clave también, ¿no? O sea, poder hacer que unidades puedan ser giradas y volver a pegar está súper bien. Y cositas para dar más poder, como es el Heroic Sacrifice, que te permite robar carta para llegar a estas cartas potentes que hemos visto antes y poner muchas unidades en la mesa para que el rival no tenga capacidad de parar todas. Y mejoritas como Heroic Resolve, que puede dar Overwhelm y nada, pues que te pongan un centinela adelante, que va a pasar por encima, ¿no? Creo que es una de las ventajas que ha traído la Sabine. Bueno, cualquier Sabine lo puede llevar, ¿no? Pero la Sabine verde, por ejemplo, sufre un poquito de los centinelas, necesita Overwhelm y por eso Breaker también ha ganado tanto valor ahí. O Podameron para terminar y seguir haciendo 2 dañitos a la base. Este Heroic Resort te permite que cualquier unidad pueda tener Overwhelm y por tanto pase por encima de centinelas, haciendo un poquito de daño a la base. Y parece que este es el banquillo. 2 walls para quitar curaciones, quitar mejoras, seguir presionando al rival, porque si juega evento se va a hacer daño, ¿no? A la base. Black One para rellenar mano. Entiendo que no vaya en el main deck, la verdad. Y por último, obvio, no sé, es un poco raro ver un coste 9 en listas así, ¿no? Pero bueno, puede ser, ¿no? Puede ser. Me gustaría saber si alguna vez ganó alguna partida utilizando el Krayt Dragon o si fue relevante. Se enfrentó luego a un Han Solo, a una Rey, a otro Han Solo, los dos del set 2. Perdió contra el boss, que quedó arribísima, ¿no? Que quedó el cuarto, me parece que fue. Y acabó ganando contra un Boba en última ronda para hacer el 6-1. Y bueno, nada, run increíble, ¿no? Se enfrentó a 2 6-1s, a 2 5-2. Así que nada, muy buena run de esta Sabine. Y demostrando que Sabine puede. Bueno, claro, la duda, lo que mucha gente dice, bueno, pero ¿gana torneos o no gana torneos? Bueno, yo qué sé, yo creo que puede. Como mínimo está topeando y está quedándose a las puertitas de poder ganarlos. Vamos a ver el deck de la Sabine, que quedó segunda. Vale, va con 3 R2. Puesto de la vida 4 y de ayudarte a controlar un poquito el deck. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos así llamativo? Pues no hay nada más llamativo. No hay nada llamativo. Bueno, quizá lo llamativo es el banquillo. Tiene un Windu, tiene 3 Dodonas y tiene Bright Hope, ¿no? Bright Hope para parar otra Sabine, imagino. Dodona... Bueno, y para proteger a tus navecitas, ¿no? Se ha sido mucho por el espacio, proteger a tus navecitas, sobre todo contra alguien que no tenga mucho espacio, quizá. Y Dodona para potenciar a todos. Lo más llamativo creo que el deck ha sido Mace Windu. Creo que no merece mucho la pena comentarlo. Creo que es el deck bastante normalito. Algunos de los decks no llevan a Fighter for Freedom. Algunas Sabine no llevan esta carta. Bueno, pero es cierto que habiendo tantas Han Solos y Reys que te ponen bastante centinelas, y bastante pronto, incluso otras Sabine o incluso Han Solos verdes, ¿no? Que te ponen el 4-3 verde. Es cierto que tener este saboteador ayuda mucho. De hecho, vi una partida en un torneo, creo que justamente ese torneo, que le llegan a poner el Darksaber al Fighter for Freedom y acaba pegando una barbaridad a base. En tercer lugar tenemos a un Han Solo del set 2. Se enfrentó a un Mandalorian, a un Mando, que hizo un 3-4. Ojo, ojo. Después en segunda ronda se enfrentó a un Han Solo que hizo 5-2. En tercera ronda una Sabine que hizo un 5-2.
Cuarta ronda contra Goran, que tenía un boa que hizo después de un 3-3, dropeó. Yo creo que, bueno, supongo que dropeó justo a O. No, hizo 3-3, o sea, no jugó la última ronda, exactamente. La última ronda no la jugó, pero por aquí todavía imagino que iría bastante todavía con opciones. Quinta ronda, perdió contra otra Sabine que hizo un 6-1. Sexta ronda contra una Rey, ganó este Han Solo. Interesante, ¿eh? Mi experiencia, que tampoco es que sea amplísima, pero saben que he jugado mucho tanto a Rey como a Han Solo, es que Rey te lo pone muy difícil y te puede ganar más o menos cómoda porque te estabiliza mesa bien, tiene más curación que tú y puede forzar el quitarte cartas de la mano antes de lo que puedes hacer tú, que tú quieres más soltar bomba, ¿no? Y por última rondita contra una Sabine, contra Sebastián. Y nada, 5-2, 6-1, 5-2, 5-2. Pedazo de rank que se hizo este Han Solo, ¿eh? O sea, se enfrentó a gente que quedó muy, muy arriba. Y como dije antes, primera sorpresa, este Han Solo no es el Han Solo de base azul, es el Han Solo de base verde, ¿eh? Ojito, ojito, ojito. Acabo de subir una partida al canal. No es este tipo de deck, es un deck más de rampeo, el otro. Pero bueno, mi amigo Luca estaba jugando con... Estaba intentando probar la parte más rampeil porque él es más de agro. Pero este deck, miren dónde ha llegado, ¿vale? Vamos a analizarlo porque esto sí que creo que merece la pena bastante que nos detengamos un poquito en él. Bueno, muchos costes unos, ¿vale? Para tener incluso un turno 1 potente, de llegar a bajar hasta 3 unidades. Es una barbaridad, ¿no? Porque podías llegar a hacer R2 gratis, perdón, Maskanata, R2 gratis y luego el clon desertor. Por tanto, Maskanata empieza ya siendo un 3-3 y tienes un 1-2 en mesa y un 2-3 en mesa. Daño, daño, daño. También puedes llegar a incluso jugar el Reckless, ¿no? Entonces, haces dañito a la base del rival y pones un 2-1 en mesa, que ahí está, ¿no? No lleva nada de rampeo, como hemos dicho, esto es puro agro, es de poner 1000 millones de unidades, porque además podía incluso salir, si quiere, puede salir por el Battlefield Marine o el Heroic Renegade, sobre todo este, porque al tener grid lo bajas por solamente coste 1, siendo un 4-1. Entonces es cabeza, cabeza, cabeza. Sabine Wren es el último coste 2 que tiene, muy buena, mi experiencia me dice, habiendo jugado ahora bastante Lando, y otras cositas así, bueno, incluso Han Solo azul también lo llevo, a Sabine me gusta mucho porque es capaz de lidiar con muchas unidades de esas que tienen escudito o que tienen 3 de vida del rival. Entonces Sabine viene muy muy bien para ello. Cassian, porque al final por 3 un 3-5 está muy bien, pero por 5 un 3-5 que puede atacar inmediatamente, maravilloso. Y si quieres lo bajas pagando uno menos, haciendo dos dañitos y está súper bien. Fighter for Freedom para meter daño indirecto a la base, Red 3 para potenciar todo, Akbar. Bueno, Akbar supongo que al final es para remover... Claro, tienes tantas unidades chiquitillas en mesa que este Akbar va a entrar incluso pagando 2 por él, porque te da igual, ¿no? Akbar viene a entrar y a que tenga el efecto inmediato en mesa y punto, ¿no? Entonces, teniendo tantas unidades en la mesa, al final vas a poder hacer bastante daño y poder quitarte esas unidades que a lo mejor te tradean o esos centinelas por los cuales no puedes pasar por encima. Tienes tu propio centinela, tienes el Win Leader para dar tokencitos, porque hemos visto que es... rebelde. Tiene muchos rebeldes. También tiene el Guerrilla Attack Pod. Tiene bastantes rebeldes. No, hay demasiadas cosas que no son rebeldes. Por tanto, a veces el Win Leader depende de cómo salgas. Si no sales con R2, puede ser que el Win Leader se quede un poquillo ahí, ¿no? Un poquillo lento. O que no tenga el impacto, pero bueno, lo llevas a banquillo y tienes 20.000 millones de otras cosas que puedes jugar. K2, Podameron, IG-11, interesante. Supongo que lo quieres primero porque tiene mucho poder de ataque. Segundo, porque al final puedes atacar, puedes hacer daño a otras unidades y te puede ayudar quizá a quitarte unidades que te han tradeado, ¿no? Que a lo mejor te han tradeado alguna unidad, se queda con un puntito de vida, bueno, IG la remata. Greker, porque obvio. Y el guerrilla me parece un añadido bastante relevante e interesante. Al final, eres un decagro, quieres ir rápido, va a haber mucho daño en las bases, va a salir preparado prácticamente siempre. Y le puedes dar, puedes bajarlo por coste, por uno menos, por 5, le metes 2 dañitos, como tiene grid, ya es un 6-4, que pegando a la base va a doler mucho más. Heroic para robar y meter más daño, y para dar ambush, solo una cartita de dar ambush, llamativo. 2 home ones, por si la partida se alarga, Scanning Officer, por si hay mucho contrabando, ¿no? Si tienes delante a un tech que pueda ir por ahí, por ejemplo, me parece una... Es que me parece... Yo ya lo comenté. Esta carta... Yo ya lo comenté. Bueno, me lo voy a guardar para el Han Solo que vamos a analizar después.
Mercenario Gansi para meter presión por el aire. Ketsuonio para quitar mejoras si es necesario y tener saboteador. Y un poquito de curación, supongo, para mirrors agresivos, ¿no? Si no, no tiene mucho sentido. Shoot Sights, me parece un añadido brutal. Brutal. Siempre. O sea, una de las partes negativas que tiene esta carta es. Claro, me obliga a tener una carta en una mesa. Perdón, una unidad chiquitilla en la mesa. O una unidad que ya haya hecho acción y que no tenga centinela. Para hacer el cambio con el rival. Y así poder atacar yo y sacarle mucho valor. O simplemente robarle una unidad muy gorda a cambio de una baratita mía. Una mala mía. Este deck con tantas unidades chiquitillas tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido que solamente en partidas que se alargan un poquito más, donde ve que el agro no es suficientemente rápido, ahí lo incluye y puede dar la sorpresa junto a otras cartas. Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho. Luca, te toca revisar este deck, tío. Te toca revisar este deck porque yo creo que es más tu estilo. Es más tu estilo, no tanto el RAM. Vale, llegamos ahora al que yo creo que tenía más ganas de analizar de todo el torneo. Por eso lo he puesto en la miniatura. Que es Bosk. Bosk se enfrentó en primera ronda contra un Han Solo que hizo un 2-5. No muy reseñable, ¿no? Segunda ronda contra uno de los Landos que hizo 5-2. Y doy fe, Lando lo pasa súper mal contra Bosk porque al final tú quieres ser muy rápido, poner muchas unidades en la mesa, muchas opresivas. Si llevas más mi estilo de lista, que es poner mejoras en unidades que están bastante seguras por escudos y tal, te las acaban quitando. Y más esos escuditos contra Bosk no tienen ningún tipo de sentido porque te los quita y acaba muriendo y acaba sacando todo el valor. Entiendo perfectamente que Lando perdiera contra este Bosk. Tercera partida fue contra un Palpatine que hizo un 2-3 y luego dropeó. No muy reseñable. Darth Vader fue el único que perdió. ¡Wow! Hay que ver este Darth Vader, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Qué tenía este Darth Vader para ganar a este Bosk? Vamos a verlo ahora. Tenemos a Dylan con Rey, que hizo un 5-2, ganó. Sabine le ganó, o sea, ganó una Sabine de 6-1, que fue la Sabine que no ganó el torneo, que vimos antes. Y contra Alex Berry, que tenía Han Solo Worth the Risk, y también hizo un 5-2. Vamos a ver primero este Darth Vader, a ver qué llevaba. Supongo que será exactamente, es el Darth Vader de base 25. Y a ver, unidades muy baratitas, de meter mucha presión, centinela. No lleva el centinela en el espacio, tampoco lo lleva de banquillo, qué llamativo, ¿eh? Ok, al final lleva esto para quitarte las navecitas, imagino. No tiene el evento de Palpatine Return, no, muy llamativo también. Lleva de base el Force Surrender, ¿eh? Para descartar y robar. Cosas con Ambush para, bueno, darle todo valor a las unidades gordas. Y Rampeo lleva el Technician y Resupply. Bueno, pues nada llamativo, ¿no? Yo me esperaba alguna cosa distinta, viendo que Darth Vader no estaba muy presente en los torneos. Al final hizo un 4-3, o sea, no hizo mal torneo, un 4-3 está muy bien, pero no fue súper top. Y la última ronda, este post, que ganó, por cierto, se enfrentó contra este Han Solo. Ya Han Solo con base azul. Vale, a ver, cosas llamativas. Lleva un Fan Fighter para quitar mejoras. Solo una copia. Tiene otra en el banquillo. Bueno, supongo que para quitar escuditos, para quitar, en el mejor de los casos, claro, quitas un láser o un sable láser, Saber. Vale. Lleva 2 tech en el main. No lleva R2, que yo sí lo llevo en el mío, justamente para parar un poquito mejor el agro. Tiene Kanan, K2, Poe Dameron, Obi-Wan, 3 copias, Luke. Tiene 2 Windows en el main deck. Ok. ¿Es capaz de aguantar tanto el agro como para...? Pues imagino que Cassian lo estará jugando a tempo, ¿eh? Creo que lo estará jugando a 3, por 3-5, bueno, o por coste 2 lo sacas como un 3-3. Imagino que lo estará enfocando así porque tiene bastante evento, eso sí, bastante evento de quitar unidades. Quizás el modo en el que está enfrentándose al agro. Solamente lleva 2 sabotajes y luego Mechan Opening justamente para tapar el agro. Solo un Concord Down. Es que yo le veo un poco debilcillo, ¿no? Por la parte del espacio y no con tanta curación. O sea, una lista que te salga full espacio, una Sabine que te salga full espacio, o un Bob amarillo que te sale muy por el espacio, creo que te ponen problemas. Y Base Malbus, más eventos... Bueno, es que al final está muy sólido, ¿no? Está muy fuerte, pero no me encanta. Yo he hecho en falta alguna cosilla ahí para poder... Y demasiado evento, ¿eh? A ver, por curiosidad, perdió contra... Mira, es que no se enfrentó ni una Sabine, ¿eh? Se enfrentó a un Aiden, Han Solo, que fue con el que perdió, Han Solo, Palpatine, Boba y Boss. No se enfrentó a nada super mega agro. En principio, ¿no? A lo mejor entramos aquí y vemos un Boba diferente. Llamativo. Creo que sí, ¿eh? Creo que una Sabine te revienta, yo creo, ¿eh?
Creo que no tienes la capacidad de parar a Sabine con la lista que llevaba. Vamos a ver el deck del Bosk verde, que quedó ahí bien arriba. Bueno, a ver, primero, si llevas a Bosk es porque llevas Bounties. Vamos a ver qué Bounties metió. Metió el de buscar unidades, 3 copias, metió el de rampear y metió el de robar cartas. No tiene más Bounties, no. No tiene más Bounties, así tiene el top target para curaciones, fuera de aspecto. Pagas 3 y eres capaz de... Pues es que te merece la pena. Si eres capaz de meterse la unidad única y curarte doble con Bosk, merece la pena bastante, Pagar 3. Yo creo que no duele. No duele para nada. Vale, venga, vamos a ver. Tiene cosas muy gordas. Solo un time intervention para dar ambush a algo. ¿Por qué solo a algo? Porque al final tienes ambush aquí y ya está, Tienes centinelas... Tienes a Toro. A ver, ¿cuántos bounties tienes? ¿Cuántos bounty hunters tienes? Tienes 1. Tienes 2. Tienes 2. Ya está, Solo tiene... 6, 5 cartas de bounties. ¿Te merece la pena, Toro? Bueno, por estadística es un 3-5. Vamos a ver. Y si sacas un segundo ataque, pues está maravilloso. Supongo que esa es un poco la lógica, ¿no? De llevar a Toro. Es muy bueno por estadísticas y ya está. No tienes nada para darle más poder y por tanto generar un doble ataque muy potente. Así que me da a mí que es eso, es pura estadística y ya está, ¿no? Claro, llegas a Django para sacar más valor también de los bounties y pongas en los rivales. Dengar, bueno, sí, acabas dándole valor, ¿no? Al final vas a acabar jugando esto sí o sí. Y por lo demás es un deck bastante de las cartas fuertes del set, ¿no? El Punishing One, hay gente que la lleva en decks de fuera de Bosk. Por estadísticas, un 3-3-4 está muy bien, la verdad. O sea, es un mini halcón, y que, bueno, quizá aquí tiene más sentido, ¿no? Porque si es derrotado y con alguna de las mejoras, pues ya puedes hacer un segundo ataque. Pero por estadísticas, 3-3-4 está súper bien. Y fuera de eso, no hay nada más sorpresivo. En el banquillo, mira, los dragones no llevan el banquillo, o sea, esto solamente lo sacará contra el control, contra partidas largas. Ruthless Rider creo que sirve contra todo, la verdad, creo que es una carta en el banquillo bastante útil en casi cualquier cosa, o sea, lo que tú sientas, ¿no? Unidades chiquitillas o para tratar de acelerar partida te viene muy bien. Rampeo, es cierto que solamente tiene este rampeo, o sea, que no ultra rampea. Ah, no, perdón, también tiene el Technician. O sea, eso es para hacer el super mega rampeo y tratar de atracar a alguien que vaya un poco más lento que tú, imagino. Darion Raid para daño a cabeza y terminar con unidades y sobre todo también para terminar con unidades que tengan los bounties. Al final, entre el dañito de boss más esto, prácticamente vas a poder cobrar las bounties cuando lo necesitas y cuando lo requieres. Y el Ruthless Rider también te ayuda, El Ruthless Rider, aparte de otros eventos, ¿no? Que tienes, que obviamente que tiene muchos eventos y más cosas, pero el Ruthless Rider también te ayuda, a terminar con algo que tenga un bounty y cobrar las recompensas y sacar mucho valor. Ojo, me gusta mucho esta idea de este deck. No lleva... A ver, no lleva nada contra dragones ni contra bombas, ¿no? Al final lo que quieres es lidiar por mesa. Por mesa. Bueno, aquí haces 5 daños. Aquí haces 5 daños, pero no acabas con cosas gordas, ¿no? Al final, yo creo que es eso, Quiere acabar por pura mesa, acabar con decks de mucha bomba. Vamos a analizar por último la run del quinto jugador, bueno, del quinto clasificado, ¿vale? Han Solo del set 1, ¿vale? Se enfrentó primero contra un Boba Fett, que hizo un 3-3 y dropeó, o sea, última ronda se fue a casita. Han Solo, Worth the Risk, Han Solo del set 2, que hizo un 4-3. Boba, perdió contra un Boba, que hizo un 5-2. Quizá ahora merece la pena que veamos el deck, a ver si era amarillo o era verde. Darth Vader, se metió un Darth Vader que hizo un 3-4. Imagino que hizo 3 victorias, seguramente tiene toda la pinta, ¿no? Hizo 3 victorias y en la cuarta fue cuando ya perdió contra Matthew. Quinta ronda tenemos un Boba. Sexta ronda un Sabine. Y última ronda un Darth Vader, ¿El Ethan Homer es el que hemos visto antes? A ver. Sí, acabo de revisar y el último Darth Vader, el que hemos visto antes, es este deck. Vale. Bueno, vamos a ver contra qué perdió. Vamos a ver este Boba, a ver qué tenía. Bueno, es un Boba doble amarillo. Bueno, pues es que ya los decks están bastante establecidos, gente. Ya no hay mucho margen de cambio, ¿no?
Sí, el Final Sandown de banquillo, el TIE Phantom también de banquillo. Los 3 Body Rooks en el banquillo, ¿eh? ¡Wow! Y no llevaba Sin, ¿eh? No llevaba Sin y Body Rook al banquillo. Ok, ok, yo creo. No sé, no sé, con tanto control y tanta mejora ahí delante de Sabine y demás. Y bueno, y Hot Shot y demás, ¿no? Y mil mejoritas. Este body a mí se me antoja que tenía que ir dentro. Al final creo que está haciendo mucho en torno a Toro, ¿vale? Para tener muchos Bounty Hunters y, bueno, contar un poquito mesa a través del Bounty, perdón, del Cantina Bouncer, Canning y Waylay, ¿no? Quitarte amenazas, capturar con Relentless Pursuit y poner escudito. Por supuesto, si se lo pones a Toro cuando ya tiene Hotshot y tiene más cositas puestas, pues el horror, ¿no? Mucho, mucho mejor. Pues muy bien, de nada sorpresivo, ¿no? O sea, lo más sorpresivo creo que es que no está Body Rook, pero creo que es porque va muy enfocado a cazar recompensas y tratar de forzar a que Toro pegue y pegue y pegue. Y ahora sí, vamos a ver la lista del Han Solo, de este Han Solo que hizo un 6-1. Han Solo verde, gente, no fue un Han Solo amarillo. A ver, aquí voy a hablar, ¿vale? Aquí voy a hablar. Yo ya lo dije, cuando hice la guía del Han Solo amarillo, yo ya expliqué que uno, es un Han Solo muchísimo más complicado, pero uno de los decks, yo creo que es el deck más complicado que he jugado y todavía no consigo sentirme cómodo jugándolo con él. Me faltan muchísimas más partidas, porque han visto que desde que jugué Han Solo en ese momento, habría jugado unas partidas sueltas, pero estoy probando 20.000 líderes distintos, porque es lo que como yo disfruto el juego, jugando 20 cosas diferentes, no dominando un líder o un aspecto, mejor dicho. Pero es un deck muy complicado, tiene muchas líneas, también es muy complicado del rival, de poder leer muy bien por dónde vas a salir. El problema es que verde está muy presente en el meta, hay muchos verdes, muchos verdes, y hay una carta que hace muchísimo daño a ese Han Solo, que es justamente la Scanning Officer. Entonces, todo lo que sea contrabando, que ese verde pueda llevar un cantina Officer en el banquillo, te lo pueda sacar y te pueda romper varios turnos, o un turno importante, hace que pierdas mucha velocidad. Han Solo amarillo, en mi opinión, tiene mucha más velocidad que este deck. Ese deck es más sólido, es más estable, va poco a poco, puedes jugar más en torno a cosas, pero la batalla de valor quizá la pierdas contra azul negro, que está bien fuerte con todas las naves y mil cosas. Entre otras cosas, porque no tenemos, al ser amarillo verde, no tenemos grandes eventos que pueden eliminar unidades, solamente retrasas amenazas, ¿no? Ese Waylay, levantas a la mano ese Vengador, pero el Vengador luego va a volver a caer y te va a volver a quitar una carta. Entonces vamos a ver cómo ha enfocado este Han Solo verde el torneo. Primero lleva la parejita de los droides, ¿no? O sea, tratar de sacar mucho valor al robo, incluso de jugada de turno 1, ¿no? Pagando, llevas a recursos una carta y sacas el doble droide para regresar esa carta que has perdido, ¿no? Que has invertido, la regresas, o sea, recuperas una a la mano y te mantienes en partida y tienes un motor de robo interesante. Lleva la parejita de Tech DJ, por supuesto, porque creo que ya tiene que estar dentro, sobre todo porque si te sale, si puede funcionar, puede darte mucha ventaja en la partida. Costes 3 como Ezra, como Teniente de la Flota, Halcón Milenario, Win Leader. Supongo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 3, 18. Supongo que si no tienes la parejita, o sea, si R2 o Ezra no te permiten en el tope, supongo que con 3PO dices el 3, porque otros números son mucho menos... bueno, también tiene Waylays, claro, tiene más cosas 3. Bueno, es que a mí el Will Leader no me encanta en este, pero bueno, al final hizo un 6-1, gente, hay que confiar en esta persona, que además Johan Solo Verde no lo he jugado todavía, ya regresaré a casita, que es donde uno vive mejor, ¿no? En casita, que por cierto, hablando de casita, voy a estar en España... desde segunda semana de diciembre hasta segunda semana de enero. Así que la gente de Madrid seguramente nos vamos a poder encontrar en alguna tiendita. Y nada, viajaré seguramente también a Bilbao a ver familia, así que quizá por allí también me lleve un par de decks y a ver si puedo echar unas partiditas. Bien, entonces como digo, seguramente 3PO va a estar diciendo el 3 todo el rato. Yo tengo muy mala experiencia con el R2, nunca me aporta mucho robo. Cosa muy llamativa, lleva los 3 Spark of Rebellion. Claro, es que no entra todo, ¿no? Los lleva fuera del deck, ¿eh? Supongo que esto lo saca solamente contra Control y te juegas mid-range y bueno, a lo mejor contra algún mid-range como Kiras, como otros Han Solos, quizás sí que las metes al main después de la primera partida, pero creo que va bastante enfocado al agro, ¿eh? Al agro. Ahora,
como tiene tanta unidad chiquitilla, no lo pasas tan mal contra el control, ¿no? Porque ese Power of the Dark Side o ese Vengador vas a poder ir eliminando unidades chiquitillas y tus unidades grandes como Han Solo, como el Hong One, como el Syndicate Luckies pueden permanecer en mesa. ¿Por qué Fennec Shand en el banquillo? Pues yo se lo digo. Bueno, esto lo descubrí yo jugando a mi Emboskin, ¿no? El Boba 2. Boba 2 con base amarilla, con casi todo de ambush. Y es que Fennec contra Snoke puede acabar con él. Porque al final tú le das el +1, vale, eso solamente es Boba, ¿no? Pero tú le das el +1, entonces ya sale con 5. Snoke te mete un -2. Pero tú con 3 cartitas que tengas de costes diferentes y para ese momento de la partida, ya cuando quieres jugar algo de coste 7, tendrás seguro 3 cartas en descartes, es capaz de eliminar a Snoke sin ningún tipo de problema. Entonces creo que esto entra en partidas contra azul-negro, sobre todo como una respuesta muy fuerte contra los Snoke del rival. Traitorous para quitarte cositas, bueno, de todo, incluso un Toro Calican, se lo quitas y fuera, ¿no? Entra muy bien en casi cualquier deck. O sea, que creo que es una carta bastante flexible en todo el meta actual. Lo segundo más llamativo, bueno, Kiras en el banquillo, me duele en el alma, pero bueno, lo entiendo. Lo otro llamativo es Sneak Attack. Sneak Attack, a ver, ¿con quién lo quieres usar? Por un lado puede ser para quitarte Sabines o cosas agresivas, ¿no? Sacar un poquito antes los Syndicate Luckies, de tal modo que te aseguras que no te lleguen a pegar a la base, ¿no? Puedes bajar un líder para meter gratis, ¿vale? Pues bueno, por coste 2, meter los tokens. Para, bueno, generar un ataque del teniente de la flota más el win leader, ¿no? Que puede, perdón, más el otro ataque adicional que genera por su habilidad. Puede ser otra acción. Y supongo que esto no te merece la pena, ¿no? Esto ya no te merece la pena. Hombre, si vas muy, muy mal, vas muy, 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 muy mal y necesitas sacar el Hong One, que pegue, curarte 2, sacar unidad a la mesa y seguir curándote más, pues puede ser que te merezca la pena, ¿no? Bueno, a ver, es un finalizador, o sea, de pronto poder sacar para poder meter 7 a la cabeza está muy bien, ¿eh? Bueno, me parece muy interesante este Sneak Attack, es una de mis cartas favoritas de todo el set 1. Y Blaster, pues para cualquier cosita chiquitilla, incluso cosas más gordas, como incluso por el Han Solo o demás, para hacer más daño y quizá ir a base más que tradear. Vale, ahora vamos a ir viendo los decks que hemos dicho que vamos a ir mirando, ¿no? Vamos a ver este Boba... Ah, no, aquí. Vale, ya hemos visto como el top 5 un poquito su recorrido en el torneo, 6-1 y demás. Vamos a ver otras listas que puedan ser interesantes, como la de este Boba. A ver, este Boba doble amarillo no es el que hemos visto antes, porque mira, este lleva los Body Rooks en dentro, lleva 2 armaduras de Boba. Este va a otra cosa, ¿no? Sí, no lleva 3 toros, por tanto no confía 100% en... O sea, o no depende 100% de sacar mucho valor a toro y atacar. Bueno, más o menos lo mismo, ¿no? Creo que hay 2 tendencias, el que lleva todavía Bossk y el que lleva la parejita de Forlom y Zucus. Creo que más allá de eso no hay nada mucho más llamativo. Quizá el mercenario Gunship, que quiere ir más agro quizá de lo que de otros, ¿no? O sea, sacarte rapidito la nave de coste 2 y poder incluso salir por espacio, ¿no? Esta y luego esta, más el líder y lo que te sale por ahí. Puede ser, ¿eh? Puede ser que esté también enfocado para poder salir por el espacio. Sí, mira, lleva los 3 Larkins y otro Cartel Spacer. Bien, me gusta bastante, Bueno, primer Palpatine del torneo, vamos a ver, doble verde, mi pesadilla, gente, no estoy consiguiendo ganar este deck, me está costando muchísimo ganar este deck, no sé, claro, también es que estoy picoteando entre 1000 decks, entonces al final no me acostumbro, ¿no? Bueno, a ver, cosas llamativas, mira, 3 Scanning Officer me destrozó, hubo una partida contra Lando, contra David, uno de los mecenas, un saludo amigo, que me jugó turno 1 a Scanning Officer y ya, ganó partida, porque mi Lando ya dejó de poder funcionar en esa partida. Bueno. Yularen para curaciones. A ver, llamativo. Centinela. Es que esta carta, gente, para mí esta carta ha mejorado muchísimo a las partidas largas iba a decir del Imperio. De maldad. Lleva un tech, ¿eh? Lleva un tech dentro, ¿eh? Y no lleva ningún... Sí, lleva un tech en el main. Ah, ¿quiere partida larga? Sí o sí. No lleva el evento de 14. Oh, no lleva el evento de 14. Lleva los Enterprising Lucky, solo lleva 2 copias. Y no lleva ninguna en banquillo, solo lleva 2 copias. Es una carta potentísima, que es una de las razones por las cuales doble verde ahora ha ganado un poquito más enteros. Pero en decks que pueden aguantar, ¿no? Entonces este Palpatine puede aguantar. 3 Vader, 2 Maul,
3 walkers para curaciones y demás, devastadores por supuesto, resupplies, command, una de las mejores cartas del juego. Palpatine Return no tiene modo de descartar, salvo con esta, ¿no? O sea, te llevas una cartita, por ejemplo, robas un Vader de mano inicial, lo llevas sin ningún tipo de problema a banquillo, sabes que luego con esta unidad, cuando sea derrotada, si eres capaz de jugarlo, obviamente, va a ir a recursos, derrotas a Darth Vader y por tanto puedes jugarlo a través del evento sin necesidad de que sea jugada y sea derrotada. Me parece muy bien. Traitorous porque obvio, cartaza. Y luego lleva Confiscate para quitar mejoras. Strike True como única cosa, más el Oblivion Barrage para poder hacer daño así por evento. Bueno, y el Command, ¿no? Pero dependes un poco de que no sea unidad única la del rival. Fel de Dragon, fuera de aspecto, porque es la mejor forma por coste 6 de poder lidiar con bombas así gordas del enemigo. Maul, pues, y luego esto, pues si necesitas ir contra el control o necesitas como lidiar contra el agro enemigo. Bueno, agro, ya por 8, como coste 8. Si necesitas lidiar contra naves potentes del rival en el espacio, ¿no? Por ejemplo, un Hong One, esto se lo come sin ningún tipo de problema. Hizo muy buen papel, ¿no? Vamos a ver en qué puesto quedó, que no me acuerdo. Hizo 12, puesto 12 con un 5-2, súper bien. Moff Tarkin, vamos a ver su deck. Vamos a ver qué hizo. Tarkin amarillo, no hay sorpresa. Lleva los dos AT-ST, que la verdad está muy bien, porque con el triple Dark Raid, que... No, sí, digo, no lleva, ¿cómo no lleva? Por triple Dark Raid sale muy pronto, acaba con unidad y pasa daño base por donde te mete presión, regresa a mano y luego lo puedes volver a jugar si lo necesitas, ¿no? Vale, pues creo que no hay ninguna sorpresa, ¿no? No hay ninguna sorpresa. Aquí esta unidad hay que quitársela lo antes posible y esta también, ¿vale? Para los que no hayan jugado mucho este enfrentamiento, yo sí. Estas dos unidades hay que quitárselas cuanto antes posibles. Vamos a ver la primera Rey. Quedó en el puesto 10, en el puesto 15 creo que era, ¿no? Creo que lo vimos. Bueno, sin sorpresa, ¿no? Verde... no, verde. Es verde. Es base verde. No es Rey Salía. Gente, no es Rey Salía. Qué llamativo. Primera Rey de todo el torneo y es la verde, ¿eh? A ver, vamos a ver qué cositas hay por aquí. Costes unos... muchos, ¿no? Entonces, tanto Mascanata como el Dispatch son muy buenos. Le metes el tokencito de experiencia y ya le va a costar un poquito más al rival quitárselo. Creo que en realidad aquí la jugada sería, si sales con Mascanata, sacas otra cosa de coste 1, ya se potencia y luego ya puedes seguir jugando cosas baratitas y darle un segundo token y ya se pone como un 4-4, ¿no? Token, sacas a Quill, por ejemplo, y ya gana el tercer token y ya es un 4-4. Vale, me gustan todas, sobre todo esta para el tema de curación, aunque das una cartita, para el tema de curación contra cosas más agresivas, suma esta curación con esta curación más esta curación y te ayuda a aguantar, más la de Yoda, obviamente, ¿no? Vale, Concordan para cerrar un poco el espacio, cartaza, obviamente. Marauder, muy bien, al final su habilidad es un poco situacional, lo que quiere sobre todo por el ambush. Obi, Luke, Hong One, Time Intervention, Resupply, Mechan Opening para el agro... Pel del Dragon. No lleva The Force is with me, bueno, es que no lleva a Kanan, Uf, qué dolor. No llevas a Kanan, una de mis cartas favoritas de la vida. Lleva mucho evento para acabar con unidades. Inspiring Mentor, Inspiring Mentor y Jedi y el sable de Jedi. Ok. O sea, quiere como establecer bastante mesa al inicio, pegarte, aguantarte, generar mucho valor y empezar a potenciar unidades para terminarte, ¿no? Entiendo que es un poco lo que está enfocando. Traitorous no lleva ninguna redención en el main y no lleva ningún Hong One. Vamos a ver. No, sí, vale, ya me estaba asustando. Lleva 2 Hong Ones. Digo, ¿qué está pasando aquí? No lleva ningún redemption en el main, O sea, confía plenamente entre la curación del Mechan Opening, de Yoda, de Luke, de Hong One. Tampoco lleva rampeo. Sí, lleva 3 resupplies, pero no lleva Spark of Hope. Ok. Bueno, es que es otra ventaja, ¿no? Y base de 25, Base de 25 para sacar el ambush. A ver, contra el agro, sacar de ambush al Pacekeeper, al Sundari, para meterte el Raid 2. Acabas con unidad rival y te curas 2. Seguramente tú vas a sobrevivir por esa vida 5 para volver a pegar otra vez. Es poder llegar a curarte 4 si es que quieres tradear las 2 veces, ¿no? Si la segunda vez atacas a la base, tú sigues ahí vivo y te sigues curando 2, 2, 2, 2. Y claro, curación. Brr.
A lo mejor no lo necesitas, ¿eh? A lo mejor no lo necesitas. Y el Home One te da curación a todo. Bueno, y el Time Intervention te permite sacar más curaciones inmediatas. Oye, muy interesante, ¿eh? Me apetece muchísimo probar este deck. La verdad es que estaba pensando probar Finn, algo así muy similar a esto, con Finn, porque me apetece probar a ver qué tal funciona esta mecánica de ir poniendo escudos y quitando experiencia. Pero me gusta, ¿eh? Creo que voy a jugar los dos y hacer mínimos cambios, porque yo creo que puedes jugar más o menos con el mismo deck con los dos líderes diferentes. Bueno, claro, y la curación de rey. Me estaba olvidando de la curación de rey, ¿no? Y tienes tantas unidades chiquitillas que seguramente vas a poder hacer ataco, 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 ataco. El rival se va a quedar sin activaciones y va a decir, bueno, reclamo iniciativa, y ahí ya Rey sale más tranquila y puede pegar para curarse 3 y seguir potenciándose a sí misma o a otra unidad. Oye, me gusta bastante esa Rey verde, ¿eh? Yo no le estaba viendo mucho futuro porque la roja era como, ¡guau! La roja. Pero me está gustando bastante, me está gustando bastante. Y tiene otro rampeito por aquí si hiciera falta. Me está gustando bastante, ¿eh? Y como digo, hizo un 5-2 quedando en el 15, en el lugar 15. A ver cómo fue su run. Sabine en primera ronda la ganó. Lando, otro agro, lo ganó. Darth Vader lo perdió. Ethan Homer es el que analizamos antes. ¿Por qué? Porque, a ver, acaba con tus unidades chiquitillas, rampea más que tú, y a lo mejor daño a base como un loco y ya está. Y la curación no es suficiente. Aquí quizás sí que echabas de menos el Redemption, ¿eh? Aquí me da a mí que sí que echabas de menos algún Redemption en el main. Ganó luego un Boba Fett Daimyo. ¡Ojo, eh! Lo quiero ver. Quiero ver a este deck. Ahora vamos a verlo. Esto va a quedar un vídeo larguísimo, pero me da igual, gente. Estamos aquí disfrutando del meta de Reino Unido o meta europeo. Vamos a ver si se aplica un poco a... Yo creo que sí. Yo creo que el meta ya está muy establecido. Déjenme en comentarios si quieren que hablemos bien del meta en un vídeo, ¿eh? Yo creo que ya toca. Perdió contra Bosk, Ian contra Chirrut, lo ganó y... Eogan. Bueno, 4-3, 4-3, 6-1, 4-3. Ojo, a ver, solamente tuvo una persona flojita a nivel de resultados, ¿eh? Todo lo demás hizo positivo, ¿eh? 4-3, 4-3, 6-1, 4-3, 4-3. Hizo todo el mundo. Hizo una run muy completa, ¿eh? Hizo una run muy completa. Y para ir terminando, vamos a ver la lista del Gar Saxon, que hizo también un 5-2 en el torneo. Estuvo bien cerquita, ahora veremos su run. Bueno, a ver, ¿por qué funciona también Gar Saxon con amarillo? Porque tienes un montón de unidades que tienen escudo. Entonces, escudo es una mejora y por tanto ya es un +1, +0 a esa unidad. Por tanto, el Crafty Smuggler ahora es un 3-2. El Basan es un 4-3. The Client es un 3-5, ¿vale? Esto es un 4-2, entonces presión. Long Pike, como pone escuditos, indirectamente está poniendo un +1, +0 a otra unidad, súper bien. Chilsen, más de lo mismo, tiene 3 copias, se pone token de mejoras, acaba teniendo un +1 al daño porque sí. Nada, es que este deck me parece muy potente, claro, a lo mejor no es capaz de lidiar contra cosas fuertes del meta, pero bueno, 5-2 está súper bien, ¿eh? 5-2 está súper bien. Luego lleva más mejoras para sacar por contrabando, Jetpack y el Hotshot Blaster, el Snapshot Reflexes, porque al final le estás dando un +2, +1 a una unidad que ataca inmediatamente, o sea, todo el sentido. Y cositas para controlar. Bueno, también tiene este que a mí me gusta mucho, pero y luego evento rompecosas, ¿no? Y Basin en el side para quitar robo al rival, para quitar cosas potentes al rival de la mano y romper turnos, a poder ser. Vigilancias, Avenger y devoción para curarte en algunas partitas así un poquito más de tradeos y de a lo mejor más agresiva, donde quizá no hay nada de tradeo, pero esa curación de Restore 2 está muy bien. Y otra vez, es un +1, +1, que en verdad es un +2, +1, por tanto todo el sentido. Me gusta, e hizo un 5-2, así que ya saben, gente, si quieren jugar a Gar Saxon se pueden mirar este deck. Vamos a ver su run. Perdió contra un Palpa, ganó contra Han Solo 1, Bosk, Han Solo 2, perdió contra un Boba y ganó a un Bosk. Esta derrota fue lo que le ancló, ¿no? O sea, le dejó ahí sin opciones ya de poder estar arribita, pero bueno, pese a todo, se iba con un 4-2, se recompuso y jugó contra un Bosk que hizo un 4-3, o sea, iba con un 4-2. Y nada, se acabó con un 5-2, así que súper bien. Y bueno, hasta aquí, gente, hasta aquí el repaso de ese torneo. Ha quedado un vídeo muy largo, pero creo que había mucha información que ver, ¿no? Al final podemos repasar rápido cómo ha quedado, pero bueno, creo que lo interesante es ver el win rate, un poquito a ver el caminar de cada jugador o de los jugadores top que han quedado más arriba en el torneo para entender contra qué cosas han perdido y por qué. Y, por supuesto, entrar en los decks para ver esas cartas un poco diferentes de lo que estamos acostumbrados en el meta actual. Porque todo el mundo anda detrás de esa brillante idea distinta, diferente,
que nos puede dar la victoria en momentos complicados. Les anuncio que van a venir prontito unos decks que van enfocados a que todo el mundo mejore mucho, ¿vale? Va a haber una serie de vídeos, no sé si los llamaré serie como tal, pero sí van a tener como mucha correlación entre sí, van a ir como conectados y demás. Yo espero que les guste un montón, espero que lo puedan ver. Gracias, gente, espero que os haya gustado mucho.